Bien, señores, tenemos algunas peticiones de nuestros televidentes de que lo que ahora está es los resultados electorales. Yo quiero decir algo, nosotros tenemos un año, sobre todo el último año, que hemos cargado muy pesado. Todos los actores que han tenido que ver con este proceso hemos tenido una carga bastante pesada. Y yo creo que todos nos merecemos, todos, los políticos, el poder ejecutivo, el legislativo, hasta el judicial, que se ha sido afectado parcialmente por este proceso electoral. Yo creo que nos merecemos un descanso y nos lo estamos tomando. Nosotros creemos que debemos dirigir esto ya hacia el futuro. Ayer mismo el presidente habló y dijo algo de la necesidad de la integración de todo el mundo en el trabajo, porque todos los procesos hemos tenido el mismo problema. Cojan cualquiera, y hasta los que no han tenido discusión lo hemos discutido. Así es que yo creo que es hora de darle tiempo inclusive al presidente de la República para que pueda meditar y saber cómo va a cumplir todos esos compromisos y todos esos problemas que tiene con aliados, con su mismo partido. El mismo partido tiene que llevar suave las cosas. De manera que esa es la razón por la que nosotros a veces preferimos hablar un poquito del Caribe y no de otras cosas. Vamos a dejarte que tú digas algo, porque tenemos un invitado que también tenemos que trazar una agenda internacional de mercadeo, ¿verdad? Claro que sí, de las cosas que tienen que cambiar. Hay que decirle, señores, que Agrodosa tiene la póliza de seguro que usted necesita para tener toda la tranquilidad en el campo. Agrodosa tiene la póliza de seguro para que usted preserve de cualquier siniestro o desastre natural su invernadero, sus cultivos, sus instrumentos de labranza. Todo lo puede usted asegurar con Agrodosa y solicitar una inspección al Banco Agrícola. Agrodosa. Bien. O sea, tenemos un joven que tú lo conoces, se llama Federico Cuello y Camilo. Hace unos 50 años que lo conozco. Hace mucho. Le damos la bienvenida a Federico, embajador dominicano ante la Unión UK. United Kingdom. Federico, gracias por estar con nosotros y aprovechar esta visita para hablar un poquito. En un momento en que queremos hacer agenda, ya no digo la resaca, sino la pesadilla electoral, yo creo que tenemos que ayudar a cortarla. Queremos pedirte, después de darte las gracias, ¿verdad? Pedirte realmente, la agenda de un embajador en esta época, a pesar de que los ingleses nos han acostumbrado a que el embajador es una persona de negocio, el que promueve sus países, y a veces cobra las cuentas de algunas naciones que están atrasadas con ellos. Realmente, la agenda de un embajador en este siglo XXI, ¿cuál es? El principal objetivo, ¿es comercial, es diplomático, es de relaciones mutuas? ¿Cuál debe ser el principal elemento, además de los tres que mencioné? Pues bien, gracias por la oportunidad de estar aquí de nuevo y gracias a mi padre por delatar mi edad. En cosa de breves semanas se producirá mi 50 aniversario. Así que ya que él lo dijo, pues nada, no queda más remedio. No te apures, que delatando la tuya, él se pone en una situación peor. Sí, Y tú la disimulas bien. sí, seguro. Bueno, esos genes Camilo pues son el secreto de la eterna Sí. juventud de muchos dominicanos. Esa pregunta es muy interesante la que hace y es inevitable ligarlo a las elecciones. Yo sé que hay mucho interés de dejar de lado ya las semanas y semanas de debate electoral, pero hubo un reportaje que salió publicado ayer de la BBC en el cual se cuestionaba cómo era posible una reelección tan abrumadora, por un porcentaje tan abrumador, en un país donde todavía tenemos indicadores de pobreza que son innegables. Y yo creo que eso es algo que está muy en el centro de las preocupaciones del presidente Danilo Medina. Hay una publicación que sacamos en Londres en ocasión de la presidencia de la CELAC, la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, y que esa publicación hay un artículo muy interesante del presidente Medina en inglés, en el cual él vincula la necesidad de superar la pobreza en América Latina en su conjunto y en particular la desigualdad que se deriva de esa pobreza
con un relanzamiento de los procesos de integración, de forma tal que la región pase a depender cada vez menos de lo que pasa en la economía internacional y cada vez más de lo que pasa en la región misma. Esa dinámica interna se ha perdido después de muchos avances que hubo en la década de los 90, donde los procesos de integración realmente se consolidaron y produjeron una diversificación que lamentablemente no ha seguido avanzando después del cambio de siglo, porque muchos países de la región se acostumbraron a exportar aquellas economías de gran crecimiento en el Asia. Y ahora que resulta que esas economías de gran crecimiento no están creciendo tanto y están ellos entonces pagando las consecuencias. Uno ve, por ejemplo, el bajón de crecimiento que ha habido en Brasil, que ha habido en muchísimos otros países, es resultado de eso, ¿no? De que China está creciendo menos. Si esos países, al tiempo que exportaban al Asia, hubieran mantenido los procesos de integración en curso y sus industrias hubieran logrado la complementación que estaban en camino de lograr, pues otra sería la historia. En el caso dominicano nadie nos tiene que dar lecciones a nosotros. Nosotros, con todos los problemas que tenemos, hemos sabido desarrollar una economía diversificada, que si bien depende de los mercados internacionales al vender muy exitosamente en Estados Unidos, en la Unión Europea y en otros países, tiene una dinámica interna. La construcción pública, la construcción privada, las telecomunicaciones, un sinnúmero de sectores, el sector agropecuario que está creciendo de una manera impresionante. O sea, una serie de sectores que responden a la propia dinámica interna de la economía dominicana y, al margen de lo que pase o no pase en la economía internacional, aseguran un nivel de crecimiento que nos permite a nosotros mantenernos por encima del promedio de la región. En esa misma tónica, Federico, nosotros tenemos que, todos los años tenemos discusiones sobre cómo nivelar nuestro presupuesto. La discusión del presupuesto mismo, ingresos y egresos, la creación de impuestos, buscar la solución con préstamos y los ingresos tradicionales de nuestros productos de exportación, que ya no solamente son los tradicionales, sino que tenemos turismo, agroindustria y remesa. Pero hay dos cosas que tú mencionaste rápidamente que yo quería ver qué posibilidades tiene el país de entrar ahí. Uno es, representas el país en un lugar en donde la austeridad es importante. A los ingleses les gusta ahorrar y lo hacen en todas las áreas de su vida. Y lo segundo es el clima de inversión, es decir, no se busca la inversión extranjera aquí como una fuente verdadera de recursos. Nosotros tenemos, en el día de ayer, por ejemplo, a mí me llamó José Francisco Hernández, uno que fue candidato vicepresidencial de 2 partidos. Me dice, mira, hay personas que quieren, tan pronto den los resultados, pensar en la posibilidad de invertir en República Dominicana. Esa afirmación de que hay gente que quiere invertir en la República Dominicana, ¿existe en Europa? Como no, hay mucho interés. La República Dominicana está en la mira de los inversionistas europeos. Hemos tenido un gran éxito en atraer oportunidades de inversionistas y sobre todo de importadores de productos fabricados en la República Dominicana. El Reino Unido, por ejemplo, el año pasado se convirtió en el principal mercado de la Unión Europea para la República Dominicana. O sea, nosotros exportamos más al Reino Unido que a cualquier otro país de la Unión Europea. Es un crecimiento de 30% en los últimos 5 años, acumulativo. El Reino Unido, en comparación, creció 90% solo en el 2015. Imagínense el éxito que está teniendo el Reino Unido en el mercado dominicano. Y por eso realmente somos uno de los 2 países prioritarios de la cuenca del Caribe para ellos. El otro es Panamá, por razones obvias. Y en el conjunto latinoamericano, pues México es quizás el principal, por su tamaño, por su potencial de crecimiento, por las necesidades que tiene, que son muy interesantes para los inversionistas británicos, satisfacerlas. Entonces todo esto plantea una relación bilateral muy interesante que está creciendo y que se está consolidando y que coloca a la República Dominicana en una situación, digamos, de preocupación por todo este debate que hay en el Reino Unido ahora mismo de la eventual salida de la Unión Europea. Todo lo que hemos logrado con el Reino Unido depende de una relación comercial consolidada en virtud de un tratado que hemos negociado, el Acuerdo de Asociación Económica.
Ese tratado es un tratado entre el grupo de países del Caribe y los Estados miembros de la Unión Europea. Si el Reino Unido se sale de la Unión Europea, pues ese tratado deja de aplicárselo. ¿Y qué va a pasar? Entonces, para las exportaciones británicas a República Dominicana, pues que se van a desviar. Los clientes dominicanos que tienen los británicos aquí buscarán fuentes más baratas que las británicas, porque las británicas pues pasarán a pagar aranceles, y al pagar aranceles van a encontrarse que traerlo de Estados Unidos, que vendrían gratis por el DERECAFTA que tenemos, pues eso va a desviar el comercio en perjuicio del Reino Unido. Entonces, a los británicos, en cada oportunidad que yo tengo, incluso he publicado un artículo reciente en la revista Diploma, yo se los digo, ustedes, por todo este afán de preservar su soberanía que tienen algunos políticos y de salirse de la supuesta camisa de fuerza que representan ciertas normas europeas, como por ejemplo la Convención Europea de Derechos Humanos, que les prohíbe deportar terroristas, ¿no? Sin el debido proceso, pues van a poner en riesgo la relación comercial que tiene la Unión Europea con terceros países como la República Dominicana, y que les beneficia a ustedes. Eso sin decir cómo nos afectaría a nosotros, porque resulta y viene a ser que al ser el Reino Unido nuestro principal mercado bilateral en la Unión Europea, pues nuestros exportadores de comercio justo, de productos orgánicos, que están organizados en pequeñas productoras, en pequeñas unidades productoras de reforma agraria agrupadas en cooperativas, estos exportadores, ¿no? cuyo éxito en el Reino Unido tiene gran impacto social, de repente se quedarían sin su principal mercado. Entonces, es importante también que en el Reino Unido haya conciencia de que toda esta discusión sobre el Brexit, si conduce a un voto favorable en el referéndum a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pues va a tener un gran impacto social en la República Dominicana, en el peor de los sentidos. Pero ¿en qué medida se puede garantizar que si Inglaterra se sale del mercado común europeo, ratifique los compromisos internacionales que ha asumido como parte de su participación en la unidad? Claro. La salida plantea un mecanismo de 2 años que está contemplado en el Tratado de Lisboa, en virtud del cual el Reino Unido tiene que renegociar su relación con la Unión Europea. Entonces, ahí es que se le va a ir todo el tiempo. Suponiendo que se haga durante los 2 años, que es una suposición bastante heroica, porque estas cosas se tardan mucho más tiempo, esa va a ser toda su preocupación, negociar la relación con la Unión Europea en lo que se resuelve el caso con terceros países como República Dominicana. Entonces, supongamos que solo se tarde 2 años, son 2 años de una perturbación traumática para la relación bilateral, que pero se puede conllevar la quiebra de un ¿sigue montón lo de existente? Eso es una buena pregunta. Desde el momento en que se sale, pues habría que llegar a un acuerdo temporal transitorio en virtud del cual se mantiene la relación existente. ¿Y hay posibilidad real de que se salga? Bueno, las encuestas, depende de cuál encuesta uno lea, tiene una posición y si lee otra tiene otra posición. El voto va a ser muy parejo. Y hay una brecha generacional. Y la brecha aparentemente comienza a partir de la edad de 43 años. El británico que tiene más de 43 años tiene más probabilidad de oponerse a la membresía en la Unión Europea que el menor de 43 años. Me imagino que porque tienen visión de futuro, saben que ese mercado tan vasto de la Unión Europea es sumamente importante, no solo para las exportaciones de bienes del Reino Unido, sino sobre todo para las exportaciones de servicios. El sector, piensen ustedes lo que es la ciudad de Londres, que es un distrito financiero importantísimo a nivel mundial, que compite de tú a tú con el neoyorquino, a pesar de que la gama de servicios es quizá ligeramente diferente. Sin la membresía en la Unión Europea, lo que se llama el pasaporte de servicios financieros que tienen los bancos y las demás entidades financieras británicas, se pierde. En consecuencia, tendrían que moverse al continente europeo para dar los servicios que ellos dan cómodamente desde la ciudad de Londres. Y eso sería también una perturbación sumamente traumática para la economía británica, en la cual el sector financiero tiene un peso tan determinante. Hoy aparece una información que para nosotros es totalmente, no la entiendo porque no conozco la historia. Dice el candidato presidencial que sus relaciones con Estados Unidos y la Unión y el Reino Unido. El Reino Unido, Inglaterra, va a ser muy traumática. ¿Qué relaciones, qué tratado hay bilateral entre ellos diferente a la Unión Europea? Ahora mismo la Unión Europea está negociando un tratado
con Estados Unidos. Entonces el presidente Obama, en ocasión del cumpleaños de la reina, el 21 de abril pasado, estuvo de visita, participó en las celebraciones, tuvieron una cena privada, fue una visita muy simpática. Pero el primer ministro Cameron aprovechó para tener una rueda de prensa conjunta con el presidente Obama, y ahí el presidente Obama dijo un mensaje muy claro: perdónenme que opinen, pero un país como el mío, Estados Unidos, que sacrificó tantas vidas en la Segunda Guerra Mundial para preservar la libertad en el Reino Unido, tiene derecho a expresar su opinión como amigo. Y como aquí se menciona que el Reino Unido va a negociar directamente con Estados Unidos si se sale de la Unión Europea, yo pienso que la opinión de Estados Unidos sobre ese tema es algo que debiera conocerse. Para Estados Unidos la prioridad es negociar con la Unión Europea. Y si el Reino Unido se sale de la Unión Europea, pues el Reino Unido se va para el final de la cola a negociar con Estados Unidos, ¿no? Y eso, pues, a los que abogan por la salida del Reino Unido de la Unión Europea, o sea, los que abogan por lo que se llama el Brexit en inglés, y eso les se sentó debatió, fatal. eso que tú estás diciendo se debatió en público. En público, eso fue noticia de primera plana en todos los periódicos, y se transmitió en vivo en la televisión, y cayó fatal para los que apoyan el Brexit, sí. Pero yo creo que fue un mensaje claro de que para Estados Unidos es importante tener el Reino Unido en la Unión Europea, y para nosotros también. O sea, el Reino Unido es un campeón de la regulación mínima. Y esas a relaciones, nosotros, esas regulaciones excesivas de la Unión Europea a veces van en contra de nuestros esas intereses. relaciones Estados Unidos-Reino Unido, Estados Unidos-Unión Europea, a nosotros que estamos media islita en el Caribe, ¿cómo nos afecta? Pues a nosotros nos beneficia que Estados Unidos Que sea con la Unión Europea. tengan una relación, o sea, la Unión Europea y Estados Unidos son los dos principales bloques comerciales del mundo. Sí. Con ambos tenemos tratados de libre comercio. Entonces, que ellos tengan libre comercio entre sí nos coloca a nosotros en una situación privilegiada, porque estamos metidos en algo que es lo más importante que hay en el mundo. Y atraer inversión a la República Dominicana, cuando esos dos bloques tienen una relación cada vez más estrecha, pues fortalece nuestra competitividad. Y así es que nosotros vendemos a la República Dominicana. La República Dominicana está en el centro del Caribe, aspira a convertirse en el centro logístico del hemisferio occidental, y al tener relación libre en materia comercial con la Unión Europea y con Estados Unidos, pues le da esa ventaja a todo aquel que se localice en la República Dominicana para desde aquí moverse libremente hacia esos dos mercados. ¿Tú coincides con tu padre que él dice que nosotros no hemos explotado nuestra situación geográfica? Es algo que está pendiente y que yo creo que hay mucha conciencia, estamos cada vez más preparados, pero hay un sinnúmero de desafíos que tenemos por delante. Queremos convertirnos en un centro logístico, tenemos un marco legal que yo creo que va en esa dirección, tenemos inversiones, tenemos empresarios que están en eso. Don Samuel Conde siempre ha sido un líder, o sea, desde la década de los 80, él tiene esa idea clara y ha sido una de las figuras clave en promover una serie de medidas de política. Por ejemplo, el ingreso de la República Dominicana a la OMEI, la negociación del DERECAFTA, la creación del puerto multimodal Caucedo. O sea, tenemos empresarios visionarios, y como él, muchos otros que puedo mencionar. Solo lo menciono a él porque es el primero que me viene a la mente. El hecho es que hay un sinnúmero de otras cosas que tenemos que hacer. Por ejemplo, podemos aspirar a ser un centro logístico sin tener una capacidad de transporte multimodal en la República Dominicana. Depender solamente del transporte de carga terrestre, sin carga ferroviaria, por ejemplo. Esas son cosas que no se están debatiendo. Necesitamos cambiar el paradigma del transporte en la República Dominicana para que haya libre competencia, que no la hay ahora mismo. Sabemos que hay circunstancias de tipo monopolístico que son preocupantes, que encarecen los costos y que colocan a todo aquel que invierte en la República Dominicana creyendo en nuestra vocación como centro logístico en una situación de vulnerabilidad, porque por cualquier huelga de repente se perturba la libertad de movimiento de mercancías en el territorio nacional. ¿Quiere decir que el monopolio de transporte por parte de un sindicato y el costo del mismo transporte de furgones y de mercancía, eso es uno de los obstáculos a la competitividad que nosotros estamos teniendo? Definitivamente. Todo lo que obstaculice la libre competencia afecta directa o indirectamente la competitividad del país. Entonces, en mercados esenciales como ese, de servicios públicos, de transporte, ¿no?, de carga y de pasajeros, debe cambiar totalmente la situación competitiva. Y nosotros tenemos instituciones creadas para eso desde la década de los 90, instituciones que se concibieron
en una época en que yo estaba involucrado en las reformas que nos permitieron poner en vigor los resultados de la Ronda Uruguay de negociaciones que creó la OMC, pues todas esas reformas a lo largo de los sucesivos gobiernos, durante los gobiernos de Leonel Fernández, incluso durante el gobierno de Hipólito Mejía, muchas de esas reformas se pusieron en vigor y todavía al día de hoy estamos esperando de que muchas de ellas se ejecuten en el espíritu y en la letra de la legislación que ha sido adoptada por nuestro Congreso de manera soberana. Hay algo, disculpe, que pasado rápido a mencionar el tema de lo que es el comercio, el fair trade, el comercio justo, que quizás solamente nosotros desde aquí vemos como beneficio la exportación, pero ese es un beneficio adicional que viene a los productores. Así es. Entonces, ¿cómo andan los volúmenes de comercio justo y quizá la supervisión de que eso vaya llegando realmente a las manos de los productores? Claro. No, el comercio justo es un mecanismo muy interesante. Cuando yo era embajador en Ginebra, ante la OMC, a los países en vías de desarrollo no había quien le hablara de condiciones laborales en el comercio, de condiciones medioambientales en el comercio. El sector privado se encontró ese mecanismo sumamente creativo de promover el comercio justo, dando incentivos directamente al productor, de forma tal que él demostrara que cumplía con los estándares laborales y los estándares ambientales. Y por eso le paga una prima por encima del precio de mercado mundial a esos productores, con lo cual su nivel de vida mejora aún más de lo que mejoraría si solo dependiera del mercado, del precio del mercado mundial. Esto es algo que nos ha beneficiado tremendamente en el banano, nos ha beneficiado tremendamente en el cacao, y se espera que otros productores pues adopten un modelo similar. Ahora, eso le cuesta a los productores tienen que pagar por la inspección anual que se requiere para mantener el sello de comercio justo. Ellos tienen que demostrar que en efecto cumplen los estándares laborales, que se pagan salarios mínimos, que hay seguridad social, y eso es algo que beneficia a todos. Y es así que vamos a salir de la pobreza. Cuando todo el mundo en este país gane y esté en las condiciones justas, ¿no?, que se requiere para que en efecto demos ejemplo. Tú me preguntabas de los volúmenes. Nosotros somos el principal exportador de comercio justo del mundo. Y esa inversión que han hecho nuestros productores es lo que nos ha posicionado en ese sitial de prestigio que tiene la República Dominicana. Se me juntan los temas, Federico, pero vamos al problema de la logística. La República Dominicana se ha desarrollado tal vez sobredimensionado en términos de aeropuertos como consecuencia de su crecimiento en el turismo. El turismo por avión se mueve más rápido. Pero en cuanto a la capacidad de ser un centro de redistribución de la carga, de consolidación de cargas en el Caribe, de cara al Canal de Panamá por un lado, a los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Europa por otro lado, y a la posibilidad de distribuir hacia Sudamérica y desde Sudamérica hacia esos otros mercados. Tenemos un modelo en el puerto multimodal de Cabo Caucedo, pero que tiene limitaciones. Sin embargo, los dos puertos naturales de mayor calado, que son el de Montecristi y el de Manzanillo y el de Calderas, no se tocan. ¿Por qué no hay concurrencia, habiendo tenido un éxito tan grande el puerto multimodal, un éxito notable que reconoce todo el mundo? ¿Por qué esos dos puertos no tienen una presencia ya en la capacidad logística de la isla? Me imagino que es el legado de concesiones conferidas, siguiendo procedimientos discrecionales, ¿no? O sea, no se han concesionado esos puertos siguiendo procedimientos de licitación pública internacional. En mi época de viceministro de Economía, quisimos crear un régimen de concesiones con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, pero lamentablemente aquello no prosperó y ha sido una oportunidad perdida que hay que retomar. En el contexto del Consejo Empresarial Binacional Quisqueya, el tema del desarrollo logístico es una de las 5 prioridades, y ahí hay una visión clara de cómo relanzar todo aquello alrededor del puerto de Manzanillo. Entonces a mí no me cabe la menor duda que en pocos meses vamos a estar viendo el inicio de un proceso nuevo que permita redinamizar esa zona que fue el puerto libre más importante de la isla en algún momento de nuestra historia. El abuelo de Alejandro Dumas tenía una finca en esa zona llamada Montecristi,
Y Alejandro Dumas, ese novelista, se inventó un personaje llamado el Conde de Montecristo, le puso la O, pero es referenciando la finca de su abuelo, ¿no? Era un mulato, Alejandro Dumas era un mulato, hijo de haitiana y francés. Entonces, ahora, el tema del volumen y del sobredimensionamiento de nuestra infraestructura aeroportuaria, yo no creo que eso es tanto así. Yo creo que nuestra infraestructura aeroportuaria es lo que nos ha posicionado a nosotros aún más, ¿no?, como centro logístico. Un montón de carga del resto de las Américas está pasando por República Dominicana camino a Europa y camino hacia otros países. ¿Y eso por qué? Por la capacidad de carga que nos da a nosotros el flujo de turismo. Llegan cargados de turistas y se van cargados de flores del Ecuador, espárragos de Perú y un montón de otros productos. El aeropuerto de Punta Cana se ha convertido en un aeropuerto de transbordo. De la misma forma que el puerto multimodal Caucedo ya, según la cifra del Banco Interamericano de Desarrollo, es el centro de redistribución de la carga para Centroamérica y el Caribe. Las cifras y ellos hicieron un mapa de tráfico y todo lo que va de Panamá, por ejemplo, a Guatemala, pasa por el puerto multimodal Caucedo. Y así los flujos hacia los demás países y desde los demás países de Centroamérica, desde los demás países del Caribe. Entonces, ese sitial como centro logístico ya en efecto existe, es una realidad. De lo que se trata ahora es de generar más carga y de atraer el flujo de comercio desde otros países de la región hacia otros países de la región. Inversionistas importantes como por ejemplo IKEA acaban de comprometerse con el puerto multimodal Caucedo para tener su centro logístico del hemisferio occidental en una primera inversión de 100.000 metros cuadrados ahí en el parque del puerto multimodal Caucedo. Imagínense ustedes la visibilidad que le da eso a la República Dominicana, que un cliente como IKEA que mueve tanta carga en todo el hemisferio, pues decida localizarse ahí al lado de nuestro aeropuerto para mover su carga. Carlos. Sí, bueno, precisamente le quería preguntar con respecto a eso. La importancia, ¿usted cree que le hemos dado importancia o hemos participado tan activamente como debiéramos en cuanto a adecuarnos portuariamente en materia de comercio para lo que va a significar la ampliación del canal de Panamá en cuanto al movimiento de mercancías? Sí, de lo que se trataba era de asegurar el calado suficiente para esos nuevos buques, los llamados buques post-Panamax, ¿no?, que son los más grandes que van a caber por la zona ampliada del canal. Ya se han hecho inversiones en puertos como el de Caucedo para asegurar el calado. En otros no había que hacer ninguna inversión en calado. Lo que hay que hacer es inversión en infraestructura, renovar el puerto de Montecristi, tiene un calado profundísimo desde siempre. Se mencionó el de Caldera también. Entonces, de lo que se trata es de tener una estrategia de desarrollo portuario a nivel nacional con un régimen de concesiones, y hay mucho interés. Lo mismo para la infraestructura ferroviaria. Esos son temas que en las publicaciones que hemos sacado en el Reino Unido promoviendo el país, surgen una y otra vez, porque si hay un país que tiene experiencia en ese sentido es el Reino Unido. Bien. Federico, a partir del año 1990, República Dominicana comenzó a recibir la palabra integración, la palabra globalización, la palabra tratados, pero básicamente esa que corresponde con la época en que tú te activas como tratadista, es decir, como persona que participó en esos tratados. Para los que estamos aquí hablando cosas por la mañana, teníamos noticias lejanas de que había un tratado que unía la unión de los países de Europa, de quién debe ser, si los pobres, la inequidad entre los ricos y los pobres, etc. Había otro tratado en Centroamérica que viene de viejo, que es la integración de los países centroamericanos. Y el primer tratado importante que se firma fue el de Estados Unidos, México y Canadá. Y ahí entras tú, ya como funcionario, primero aquí discutiendo algunos programas. Después viene la OMC, el DERECAFTA. Yo quiero que tú nos ayudes a comprender un poquito el tema de esos famosos tratados que se han hecho. Realmente,
para República Dominicana, la OMC y el DERECAFTA es lo más importante que nos ha afectado a nosotros? Digamos que la membresía en la OMC es el prerequisito para todo lo demás. En la OMC nosotros tenemos, piensen en las 3 funciones del Estado: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. En la OMC, en efecto, tenemos algo así. Tenemos un poder legislativo en la negociación de nuevas reglas. Tenemos un poder ejecutivo en la administración de las reglas existentes, reglas que son la referencia para todos los demás tratados que se han negociado después, ¿no? Y tenemos un poder judicial que es el órgano de solución de controversias, cuyas disposiciones son vinculantes y que tiene un órgano de apelación cuyos fallos son definitivos. Entonces, la OMC es la joya de la corona del comercio mundial, y la membresía en la OMC pues asegura que todo lo que se negocie después va a tener donde discutirse en caso de diferendo. Y la cosa más normal es que haya diferendo. O sea, si hay diferendo entre vecinos, no digamos diferendo entre países. ¿En qué año nosotros ingresamos? 1994. ¿Lo hicimos en condiciones que tú te sentiste cómodo con eso o crees que se pudo discutir mejor? Pues las negociaciones duraron 7 años y la verdad que nadie le puso atención. Todo el mundo decía que eso no iba para largo, no iban las delegaciones. Entonces cuando Esa era la que llamaban Ronda Uruguay. La Ronda Uruguay. Me parecía interminable. Interminable. Duró 7 años y medio, pero después de eso ha habido la Ronda Doha, que todavía no termina. O sea, que comenzó en el 2001, estamos en el 2016 y todavía pues los resultados han venido a cuentagotas, pero no ha habido una conclusión de la Ronda Doha. El hecho es que el ingreso a la OMC fue lo que le puso las pilas a la República Dominicana en el sentido de tomar en serio la agenda internacional y en particular todo lo que tenía que ver con negociaciones comerciales. Desde entonces el sector privado y el gobierno se han organizado de una manera mucho más efectiva y nos permitió negociar mejor con la Unión Europea en el caso del EPA, el Acuerdo de Asociación Económica, que todo el mundo ha saludado. Hubo otro acuerdo que se mencionó, el DERECAFTA, pues quizás se dio en condiciones distintas, fue un acto de adhesión a lo que otros habían negociado y en consecuencia, tal y como se veía, y yo siempre lo decía en los programas de televisión aquí mismo cuando vine, yo espero no tener razón, pero vamos a una situación en la cual la República Dominicana va a tener un déficit creciente, porque lo que hemos hecho es abrirnos a cambio de que el mercado más rico no se abra en los temas que nos interesan. Nunca va a haber libre comercio de azúcar, por ejemplo, con Estados Unidos. Todavía hay cuotas, todavía hay restricciones, y sin embargo, nosotros nos abrimos sin restricciones, y las pocas restricciones que se mantuvieron se están desmontando por la gradualidad de la apertura. Al final del periodo de desgravación, República Dominicana va a estar totalmente abierta, mientras que el país rico del tratado no va a estar. ¿Y cuál es la situación ahora? ¿A qué altura va el desmonte? Bueno, se están desmontando cosas que tienen gran impacto fiscal. Entonces tú comenzaste la intervención introductoria preocupándote por el déficit, y me hiciste incluso una pregunta que no te he respondido sobre la austeridad británica. En la República Dominicana tenemos que pensar seriamente qué vamos a hacer para evitar que los déficits fiscales comiencen a crecer otra vez como resultado de los desmontes arancelarios. Una sugerencia del Fondo Monetario es desmontar las exenciones. Simplemente con desmontar las exenciones fiscales que hay en la República Dominicana, se recuperaría un 6% del PIB en ingresos fiscales. ¿Y no desprotege un poco la industria nacional? De lo que estamos hablando es desmontar las exenciones fiscales. Pero esas exenciones están basadas en un incentivo a incentivar algo. Claro, pero los incentivos en la legislación vigente tenían una fecha de caducidad, no eran eternos, y sin embargo siguen los incentivos. Entonces, por la propia sanidad de nuestra capacidad recaudatoria futura y para evitar nuevos impuestos, que esto es lo más importante, nadie quiere nuevos impuestos, ¿no? Mucha gente dice, no, antes de hablar de nuevos impuestos, hay que asegurar la calidad del gasto. Yo creo que tienen mucha razón. Pero en lo que el hacha va y viene, no podemos exponernos a una crisis fiscal. Y quizás la solución más inmediata sea un desmonte de los incentivos. Esto es algo que está considerando seriamente y que el Fondo Monetario insiste desde hace años. No podemos desperdiciar la presencia de Federico Cuello y vamos a hacer una pausa para sacarle el jugo media hora más. Que se ha tratado en estos días con motivo de las elecciones. El problema de la pobreza en la República Dominicana. Al concentrarse la prensa internacional sobre el acontecimiento electoral, se tocan otros acontecimientos de tipo social.
Yo he visto 2 reportes de Londres por internet, el de The Economist y el de la BBC, donde ligan la República Dominicana a Haití. No se puede desligar, siempre hay que hablar de las 2 cosas. Porque somos una pequeña isla, no una isla cualquiera, sino pequeña. Y son 2 estados muy caracterizados. Y hay la comparación. En los 2 reportajes con la misma idea. Mientras la República Dominicana crece, Haití no crece. Pero en la República Dominicana se crece y la pobreza tiene una cierta semejanza con la pobreza haitiana. Ese es un enfoque que trata de eliminar las diferencias que existen en el desarrollo entre los 2 países por los resultados del desarrollo. Mientras aquí hay crecimiento, no se reduce la pobreza a la velocidad necesaria, y en Haití no hay ni crecimiento al cual pueda achacarse la ineficiencia de la República Dominicana en la reducción de la pobreza. Ese es un tema preocupante, porque está vinculado a todo el debate reciente sobre el problema de la nacionalización, de la nacionalidad, el problema de la migración, y que preocupa al que lo ve desde aquí. ¿Cómo tú lo ves desde allá? Pues el propio presidente Medina, en ese artículo que mencionaba, que publicó en Londres, trata claramente estos problemas. Al poner en marcha un proceso de documentación para la mano de obra inmigrante, de repente cambiarán, a partir de ese momento, las condiciones en el mercado laboral, de forma tal que no haya competencia desleal entre el trabajador indocumentado, que acepta cualquier salario, aunque esté por debajo del mínimo, y el trabajo documentado, no importa su nacionalidad. Entonces, ese es un primer factor que presiona a la baja el nivel salarial en la República Dominicana, que tiene que desaparecer de una vez y por todas al culminar el proceso de documentación. Esto es algo que la propia Organización Internacional del Trabajo viene señalando desde hace décadas, ¿no? Cómo hay un crecimiento de la productividad laboral. Creo que ese gráfico lo compartí con los televidentes la última vez que estuve en este programa. Cómo hay un crecimiento vertiginoso de la productividad laboral, es decir, lo que aporta cada trabajador al Producto Interno Bruto, versus el crecimiento nulo de los niveles salariales en la República Dominicana. Eso se explica fundamentalmente por la competencia desleal del trabajo indocumentado. Bien. Pero aparte de eso... Ese es el argumento de Trump. No deja de tener razón. Entonces, lo que pasa es que la solución de Trump es poner un muro. En el caso de Estados Unidos, el muro ya está 2/3 construido. No se equivoquen. O sea, Trump lo que está hablando es terminar el muro. Nosotros no tenemos ningún muro. Entonces, nosotros lo que tenemos que asegurarnos es que todo trabajador que llega, y estamos abiertos a que lleguen nuevos trabajadores, venga documentado y venga con un contrato. ¿Qué hay de malo en eso? Pero aparte de eso, el gobierno está atacando la pobreza en el origen. Fundamentalmente en las zonas rurales, invirtiendo en el campo, asegurando visitas sorpresas, dándole visibilidad política y dando créditos como nunca antes se le habían dado al sector agropecuario, dando un seguro agropecuario que ustedes han mencionado. Póngalo más barato, ¿eh? Eso es fundamental. Eso es fundamental. Si no hay recursos para el campo, continúa entonces la migración de las zonas rurales a las zonas urbanas, con lo cual crece el tamaño de los barrios marginados. Y bueno, ¿qué es lo que hay en los barrios marginados? Más pobreza. Bien. Federico, tienes un compromiso y quiero pedirte una cosa. ¿En qué quedó Lomé? ¿En qué se convirtió Lomé? El Lomé todavía sigue existiendo, se llama ahora el Acuerdo de Cotonú. Ahora en el 2020 viene una revisión del Acuerdo de Cotonú. Los países de la Unión Europea se preguntan si vale la pena mantener tal cosa como el Grupo ACP, porque bueno, fue concebido como un mecanismo de cooperación y de diálogo político y de comercio preferencial. Al día de hoy hay una relación ya de las regiones del Grupo ACP con la Unión Europea. Entonces, el Caribe tiene su propio acuerdo de asociación económica que es recíproco. A pesar de que hay trato especial, a pesar de que hay un desmonte gradual, hay reciprocidad. Ya no es nosotros exportando libre de impuestos a Europa sin que Europa pueda exportar aquí. Bien. Entonces, eso se fragmentó a nivel comercial, posiblemente termine fragmentándose a nivel de cooperación y de política. El acuerdo que tenemos, ¿qué acuerdo tiene la República Dominicana con la Unión Europea y si es extensivo al Reino Unido?
Eso creo que lo mencionamos en una intervención anterior, el acuerdo de asociación económica, que es el que existe entre el Caribe, incluyendo la República Dominicana, y la Unión Europea, incluyendo el Reino Unido. Y se perdió el espíritu que había ese acuerdo de Cotonú, o de Lomé, como se concibió originalmente, que era que las colonias, que los países europeos devolvieran a los que fueron colonizados por ellos algo de lo que se había llevado. Lo pone quizá un poco crudo, pero... No, eso es así porque se me definió inicialmente. Claro. No, los mecanismos de cooperación se mantienen y el Reino Unido es el principal donante en el mundo. O sea, el Reino Unido como país mantiene 0.7% de su Producto Interno Bruto y la Unión Europea en su conjunto mantiene niveles de cooperación al desarrollo que son los mayores de ninguna región del mundo. Federico, en virtud del OME y en virtud de sus políticas regularmente, sobre todo en los programas de los sábados agropecuarios, los productores nacionales nos piden tus teléfonos y tus direcciones en Londres porque quieren mercadear sus productos. Nosotros no tenemos ninguna información y queremos preguntarte, hablaste del banano, es decir, el banano es un producto bien establecido y que cada día se incrementa más, ¿cierto? Sí, así es. Bien, el turismo inglés es importante en República Dominicana, el que viene. Creció 13% el año pasado, sigue creciendo, se está diversificando hacia un mayor nivel y esto es consistente. ¿En calidad o en...? En calidad, como no. Vienen turistas individuales que se arman su tour, que alquilan villas, no necesariamente se van a hoteles, no es que todo compran incluido. villas. Cada vez, o sea, se mantiene el todo incluido y el todo incluido siempre será importante. Bien. Pero cada vez llegan más turistas británicos a hoteles de mayor nivel y a villas. Los 4 productos tradicionales, café, cacao, tabaco y azúcar. ¿Cuál es la situación de nosotros frente al Reino Unido? El café está en recuperación porque fue afectado por las rollas. Entonces el Ministerio de Agricultura debió arrancar las plantas y sustituirlas por nuevas variedades resistentes a las rollas. Y casualmente hoy en la tarde me reúno con Codo Café porque yo necesito que los cafeteros regresen a Londres. En Londres está la Organización Internacional del Café, donde hace años que no se paga la cuota porque, bueno, estábamos mal. Sí. Yo creo que ahora que nos estamos recuperando, pues llegó el momento de regresar. Pero somos importadores de café ahora. Precisamente, porque al no tener producción tuvimos que importar. Café, cacao. El cacao está en su mejor momento, el Reino Unido es el principal mercado bilateral para el cacao. El cacao de comercio justo orgánico es el más apreciado en todas las boutiques de chocolate. Una tableta de chocolate en esa boutique cuesta 6 libras esterlinas, imagínense. Y eso debía llenar de orgullo, dice claramente cacao dominicano. Bien. Entonces estamos muy bien posicionados. El tabaco, nosotros somos el principal exportador mundial de puros, más que ningún otro país. Tenemos prácticamente 50%, en algún momento llegamos a tener 54%. El resto se distribuye entre los demás países de la región. Bien, y en el caso del azúcar, con el mercado preferencial de Estados Unidos y la cuota, ¿cómo nos queda para Europa? A nosotros nos va muy bien, los precios en Europa están muy bien y el mercado mundial. Como no, y la apuesta que se ha hecho en Europa de parte de la República Dominicana es tal que los ha llevado a comprar operaciones azucareras en Europa. Tate & Lyle, el principal productor de azúcar, la principal refinería de azúcar del Reino Unido, es propiedad del grupo de Central Romano. Y eso es así desde hace 2 o 3 años. ¿Y a qué nos beneficia a nosotros como nación esa Nos compra? asegura un procesamiento de nuestro crudo. Bien. Eso va directo a esa refinería y allá se refina. Finalmente, y es una operación integrada verticalmente. Finalmente, la fruta, mangos, aguacate, invernaderos y vegetales. Está creciendo a una velocidad impresionante. ¿Estos son los que se llevan los aviones? Eso es lo que va en avión, eso llega fresco cada 24 horas. Los vegetales chinos, nosotros somos el número 3 suplidor mundial. Suplidor número 3 a nivel mundial del Reino Unido. Solamente Tailandia y la India nos superan en vegetales chinos. Y eso es un producto donde casas de padre y madre de familia en La Vega los procesan y los embarcan cumpliendo con los estándares británicos. Entonces es algo que llega, ¿no? Que Bien. llega al desarrollo. Federico, gracias. Sabemos que tiene un compromiso. Ojalá no lo tuviera. ¿Y a qué tú viniste, Federico? Es bueno decirlo. A votar. No, él votó, claro, pero... Él vino a votar, Federico. Le estoy pidiendo... Pero que lo diga él, Federico, ¿a qué viniste? Pues siempre que vengo me tengo que reunir con mis socios en el sector privado para la organización de la Semana Dominicana. Toda esta semana tengo una serie de reuniones que comenzaron ayer. La semana que viene voy a estar interno en el Centro de Convenciones de Bávaro porque tenemos la Convención Internacional del Cacao.
Es un evento que se produce cada 2 años, va a ser la tercera vez que se organiza. Más de 1000 delegados van a venir de todas partes del mundo importador y exportador de cacao. Y esto coloca a la República Dominicana en un sitial privilegiado para que el resto del mundo conozca los éxitos del modelo cacautero dominicano. Precisamente en esa revista hay 2 artículos sobre el tema. Y esto no lo podemos hacer allá, eso que tú tienes en Bávaro, ¿A dónde? en Londres. El evento. Sí, con todos los compradores de cacao allá. Pues sí, eso hay un salón del chocolate que se ya. hace en octubre. Este año vamos a tener 2 casetas, una de la Comisión del Cacao, otra del Grupo RISEC. Entonces, no, yo creo que si hay algo que está muy bien posicionado en nombre de la República Dominicana es el cacao, y eso pues, yo creo que el artículo que escribió el director general de la Organización Internacional del Cacao no deja lugar a dudas de la admiración que le provoca cómo la República Dominicana ha apostado por un modelo sostenible de desarrollo cacautero, donde se paga bien, donde se paga bien al trabajador y donde se paga bien el cacao por la calidad que se logra. Bien. A diferencia de otros países que se han olvidado de la calidad y que lamentablemente no están cumpliendo con los estándares laborales, y en consecuencia eso le va a traer repercusiones en el mercado internacional. Bien, le damos las gracias a Federico Cuello y Camilo, embajador dominicano ante el Reino Unido. Gracias, Federico. Gracias por la invitación.